Aprendiza de bruja. Mi vida con Carlos Castaneda. Escrita por Amy Wallace. Hoy les presentamos el capítulo número 17. Contrato a un detective privado. Buscaba una linterna en la noche oscura del alma. Lo que había dicho Florinda. Ni nos enteraremos, y mucho menos preocuparnos si te matas. Estaba fuera de lugar. Instintivamente yo sabía que Florinda estaba equivocada acerca de mis motivos para suicidarme. Era la tercera vez que la encontraba susceptible de cometer errores. La primera había sido cuando puso en tela de juicio la belleza de mi amor por Carlos. La segunda, cuando las fotos de los desnudos. Y eso abría una profunda brecha en la armadura de mi devoción. Pero no estaba centrada en eso. Por descontado que existe el suicidio, para castigar y llamar la atención, Florinda debió haber sacado su lógica de algún libro de texto de psicología de instituto, pero también hay otros tipos. El mío obedecía a un motivo muy sencillo: poner fin al dolor. Cuando entré en el mundo de la brujería, mi vida iba a la deriva. El éxito de mi primera novela me mantenía a flote, pero mi novio, de hacía ya años, me había engañado dejándome por otra mujer, mientras mi padre agonizaba. Lo llamé desde una cabina del hospital para decirle que a mi padre solo le quedaban unas pocas horas de vida. Él contestó: «Ahora no puedo hablar, no estoy solo». Me derrumbé en pleno pasillo del hospital y mi hermano vino y me rescató. Luego volvimos a la habitación a abrazar a mi padre mientras se moría. Al susurrarle nuestro amor y rogar porque aún estando en coma nos oyese. Cuando mi exnovio vio las necrológicas en primera plana, dejó una retahíla de disculpas telefónicas, repitiendo con una regularidad escalofriante: «Es que no creía que realmente se fuese a morir». Mi madre estaba muy mal de salud, con lo que mi hermano y yo nos vimos obligados a tomar una serie de decisiones difíciles. Yo tenía una idea para una segunda novela, pero escasa motivación. En el núcleo de mi depresión estaba la muerte de mi padre. La salud de mi madre empeoró después de un ataque de apoplejía grave. Se hundió y entró en una decadencia constante. No pude rehacerme. Sabía que la manera en que me desperté por la mañana no era buena. A pesar de que comía bien, practicaba mucho deporte y siempre hacía lo que había que hacer, no me agradaba la conciencia. Cuando estuvo claro que la depresión no desaparecería, volví al Prozac y me sentí agradecida por el ligero alivio que experimenté. Así pues, cuando Florinda soltó su análisis simplista sobre mis intenciones suicidas, o no le importaba, o pensaba que era una falsa alarma y que aquel amor duro de brujo me pondría en evidencia. Se equivocaba. Yo no buscaba la lástima de nadie. Yo quería salir. Había querido salir mucho antes de que Carlos viniera a buscarme. Quería salir del dolor, de aquel sempiterno e inexcusable dolor. Hice que me recetaran más Prozac y, tomando menos de la dosis recetada, comencé a acumular pastillas en un plan de suicidio desorganizado. Por el momento, aquello me hizo sentir a salvo. Posteriormente, me he enterado que este tipo de acumulación no es nada extraña. Hay muchas personas que no llegan a atentar contra su propia vida,
pero que se sienten mejor sabiendo que cuentan con un plan privado. Volviendo al presente. Por el momento había escogido la vida, por poco prometedora que me pareciese, y tenía que hacer algo con ella. Mi único foco era Carlos, descubrir la verdad de su comportamiento. Mis amigos opinaban que era el típico mujeriego latino, el macho que necesita conquistas para sentirse seguro, un problema que la obsesión por su estatura empeoraba. Yo cerré mis oídos a dichas voces y continué creyendo con una convicción inquebrantable que me estaba intentando enseñar, iniciar. Tenía su sangre en mis manos. Se estaba muriendo por culpa de mi veneno. En mi mente, yo había puesto en peligro la vida del Salvador del mundo. Ningún amigo, ningún terapeuta podía entenderme. Únicamente si descubría que era un mujeriego, abriría mi mente y así daría comienzo la lenta y dura tarea de recuperarme de ese engaño. Y en caso de no poderme sobreponer, ya albergaba la fantasía de acabar de un modo sencillo: píldoras, alcohol y abandonarme al sueño. Sobre la nieve, acompañada a un dulce olvido. Siempre tenía a Shakespeare cuando lo necesitaba. Ni la amapola, ni la mandrágora, ni todos los jarabes adormecedores del mundo te devolverán al dulce sueño que el ayer te dio. Ayer, cuando mi padre reía y limpiaba de ceniza su apestosa pipa golpeteándola. Ayer, cuando Carlos me sentó en su regazo y lloró porque nunca se había sentido tan cerca de nadie. Ayer, cuando nos tomamos de la mano y en silencio observamos a los voladores trepar por el poste hacia el infinito en México. Ayer, cuando Florinda me puso una chocolatina en la boca y dijo: «Ahora estoy yo aquí. Yo soy tu madre, una madre buena que nunca te abandonará». Es asombroso que no estuviera más indignada, pero la psique hace todo lo posible para lograrlo. Sin embargo, cada vez me sentía más militante, quizá una prima segunda de la furia. Estaba resuelta a descubrir la verdad de mi seducción y a enterarme de si existía una rival que hubiese ocupado mi lugar. Y si Carlos era demasiado cobarde para confesarlo escondiendo su engaño tras unas historias de estar a punto de morir por culpa de nuestra venenosa relación sexual. Por favor, entiéndanme bien y no crean ni por un momento que mi mente estaba lúcida o que en algún instante me sentí libre de culpabilidad sobre la posibilidad de haber dado muerte al último nahual. Si hubiera podido morir sin dolor durante el sueño y sin herir a la gente que amo, habría escogido esa opción instantáneamente. Irónicamente, a pesar de estar terriblemente delgada por falta de comida, a lo que Carlos le hubiese gustado mi rostro enjuto y mi vientre plano. Conservaba todas mis fuerzas y estaba sana. Si iba a vivir, tenía que hacer algo con mis días. Disponía de unos ahorros que me podían durar una temporada, pero aún no me podía concentrar en la escritura. No era una obsesa en el sentido tradicional del término para ponerme a espiar a Carlos constantemente, pero conocí a alguien que sí, profesional, buen trabajador y bregado en la calle. Uno de mis más antiguos amigos era detective privado y con mucho éxito. No estaba segura de poder permitirme sus honorarios, por lo que en primer lugar decidí ver lo que podía averiguar por mí misma. Tuve un triunfo, o eso esperaba, al buscar en el listín de Santa Bárbara. Fue toda una sorpresa el encontrar el número del domicilio del controvertido Richard DeMille, el nieto de Cecil B. DeMille, el cual había escrito el único libro sustancioso, especulativo, sobre Carlos, que había gozado de aceptación suficiente para ser recientemente reeditado, una vez actualizado y revisado.
No me fue fácil leer aquel análisis psicológico en profundidad que proponía el autor, el cual en resumen describía a Carlos como un esquizofrénico virtual, una mitad producto de una peripecia vital de inseguridad y mentiras pomposas. Y Carlos, el estafador, habitaba un mundo de fantasía en donde era poderoso y del que sacaba provecho. DeMille, no cabía ninguna duda, había hecho los deberes. Había entrevistado a todas las personas que pudo localizar de la etapa universitaria de Castaneda en la UCLA y de épocas posteriores, ya en los 70. El libro desacreditaba a Carlos minuciosamente, y por eso hasta entonces no había merecido más que desprecio por mi parte. DeMille se puso al teléfono de inmediato y se mostró brusco. Al parecer, los seguidores de Carlos lo acosaban constantemente, suponiendo que él podría conducirlo hasta su Dios. Me costó un momento convencerlo de que yo conocía a Carlos y que solo deseaba que me contestase una pregunta. ¿Era mujeriego Castaneda? ¿Iba haciendo proposiciones a las mujeres para luego dejarlas tiradas? DeMille aguardó un instante antes de contestar. No, repuso. Nunca he tenido ninguna noticia en tal sentido. A lo que parece, según DeMille, su único encuentro fue un momento sin nada de particular en el que coincidieron en un ascensor. Cuando le conté a DeMille que Carlos solía explicar un elaborado y repetido relato sobre cuando atacó a su biógrafo con una gratitud ñoña. ¿Usted ha escrito un libro sobre mí? Con lo que aterroricé al desventurado DeMille. Hubo un momento de silencio estupefacto, seguido de una carcajada de asombro. Aparentemente aquella conversación fue algo nuevo para él. Estaba harto de las llamadas de la legión de perseguidores de Carlos y de ser conocido fundamentalmente como el único biógrafo de Castaneda, aún habiendo escrito otros libros. Nos despedimos en términos bastante agradables, aunque yo me quedé como antes. Lo siguiente fue escribir a Michael Korda, de la editorial Simon & Schuster. A Carlos le gustaba llamarlo Simon & Shyster. Nota del traductor. Shyster en inglés es estafador. Fin de la nota. Quien había publicado tanto los libros de Carlos como los de mi padre durante casi ese mismo periodo de 20 años. Carlos al final prescindió de Korda, alegando que Michael había rechazado un libro sobre hermenéutica por demasiado académico. Fuera lo que fuese la hermenéutica, Korda la había declarado no comercial, afirmaba Carlos. Me imaginé que algo más habría porque Carlos solo se refería a Korda con desprecio. Y cambió de editorial. Quizá como ocurrió con mi padre, Korda había insultado a uno de sus autores de más éxito. Al cabo de muchos años, tuve ocasión de preguntar a un editor de S&S de toda la vida y que había trabajado a las órdenes de Michael por qué Carlos se había marchado. Él optó por no responder a mis insistentes requerimientos. Se trataba de un tema delicado. Así pues, aún hoy desconozco qué es lo que motivó esa sorprendente desaveniencia. Michael era uno de los personajes perennes del mundo editorial que yo conocí en mi niñez. Había adquirido los derechos de The Two, una biografía de los gemelos siameses que yo había escrito en colaboración con mi padre. En la carta que le envié le decía que había estado prometida a Carlos y que sin más se había esfumado. Le hacía la misma pregunta que a DeMille. ¿Era habitual en él ese comportamiento? Michael respondió con una nota concisa.
Nunca hablo de Carlos Castaneda. Estaba metida en un callejón sin salida. Había llegado la hora de buscar a mi sabueso y de confiar en el éxito a pesar de tener en contra enemigos formidables. Mi viejo y querido amigo ahora dirigía una empresa de prestigio. Ni qué decir tiene que él ya no realizaba operaciones de vigilancia. Pero este era un caso especial. Además, él pertenecía totalmente a la generación de Castaneda y deseaba ayudarme. Decidió aceptar el caso e investigar personalmente, pues a nadie podía confiarle un asunto tan delicado. Y fue incluso más gentil. Me hizo un enorme descuento, lo que me permitió seguir adelante con el proceso. Las peores noticias posibles para Alex, noticias sin precedentes, eran que yo no disponía de una sola foto, solo unos pocos nombres y lugares. Para sacarle todo el rendimiento posible a mi mermado presupuesto, nos decidimos por 2 métodos. Alex llevaría a cabo la tradicional vigilancia de la casa y visitaría algunos restaurantes. De los restaurantes no sacamos nada. La vigilancia resultó yerma e infructuosa. Un seto enorme oscurecía todo el recinto. En 3 días, Alex vio a una sueca alta trabajando en el jardín. Astrid, desde luego, y a una mujer que sin duda era Taisha, entrar y salir una vez. Alex estaba sombrío. Quizá sea verdad que está en el otro mundo. Era el momento de asumir un riesgo caro, la compañía telefónica. Le pagué al detective para que consiguiese el número de Carlos de los archivos de la compañía telefónica. Sentido común, intuición, llámese como quiera, simplemente sabía que estaría a nombre de Anna Marie Carter, el nombre con que había conocido a Taisha la primera vez que la vi. A los pocos días, me entregaron un sobre de papel manila. Había 4 titulares, 3 de ellos con 2 líneas. Marqué uno de los números, al tun-tun. Tenía el estómago en un puño. En el primer intento, di con la veta de oro. Soy Amy. Hubo un prolongado silencio. Luego, como cuando un nubarrón se quiebra. ¿Cómo tienes este número? ¿Quién te lo ha dado? Hice caso omiso de sus preguntas. Quiero hablar contigo. Vale. Quizás sea este el presagio. Te llamo en un momento. Esperé 10 minutos. 15. No podía aguantar. Llamé. ¡Te he dicho que esperases, carajo, cojuda! Colgó, estrellando el auricular con tal violencia que el golpe se quedó reverberando en mi oído. A la media hora llegó la llamada. No me acuerdo muy bien. Fue solo cuestión de minutos. Dijo que no averiguaría cómo había conseguido el número. Luego me enteré de que hubo una persecución inquisitorial entre los discípulos de los ángeles, que se tomaría mi llamada como el presagio de que había llegado el momento de que nos viésemos. Organizamos otra de nuestras citas apresuradas. Yo tenía que volar a LAX en unos días y volver en cuestión de horas. Haríamos el amor en un hotel del aeropuerto y veríamos si la puerta se abría de nuevo. Tenía que llamarme solo para decirle la hora de mi llegada. Iría a esperarme. Adopté un estado mental positivo. El calor era abrasador. Me puse un vestido de verano, una pulsera en el tobillo y sandalias, ignorante de que Carlos probablemente despreciaría ese atuendo de hippie de Berkeley.
Salí y ahí se encontraba Carlos. Parecía más nervioso que nunca y estaba claro que no aprobaba mi vestimenta. El calor hizo que su némesis surgiese, el olor corporal. Si yo hubiese aparecido con un traje fresco hecho a medida y recatado, tacones femeninos, bien bañada en desodorante como mínimo, habría tenido un comienzo prometedor. Fuera como fuese, me cogió de la mano y caminamos por el laberinto de la estructura del aparcamiento del LAX. Inmediatamente, me comunicó que en cuanto encontráramos el hotel, me tenía que duchar. Me metí en su camioneta. Condujo tenso y callado por entre el tráfico densísimo. Nos detuvimos ante el más cercano y deprimente de los hoteles, situado en un edificio de pisos. La angustia me hacía sudar aún más profusamente. Íbamos de cabeza, a empezar muy mal, pero me negaba a aceptarlo. Estaba resuelta a triunfar en reavivar el amor de mi novio. Carlos estaba tan nervioso que tuvo dificultades para excitarse. Lo rodeé con mis brazos, manteniéndolo junto a mí y diciéndole: solo abracémonos, relajémonos y quedémonos juntos. En unos instantes, su pasión se encendió y el resto de la visita fue un éxito. Aquella misma noche, regresé a Berkeley en avión. Carlos me llamó a la mañana siguiente como una invitación mágica, una oportunidad para el perdón y la redención. Esto fue un capítulo más de Aprendiza de Bruja, narrado por y con Energía Fina, uniendo a Intento con Chavenato Producciones. Gracias por sintonizarnos. No se pierda esta trama tan... Usted póngale un nombre.